El olor metálico de la sangre propia era lo primero que recordaba Niebla cuando el mundo volvió a tener bordes. Antes de eso solo había existido una niebla espesa, dulce, que le había entrado por la nariz y le había apagado la voluntad como quien apaga una vela con los dedos. Recordaba la carne. Un trozo grande, jugoso, tirado en el camino de tierra que bordeaba el basurero municipal. Ella había olfateado 2 veces, desconfiada, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Sus cachorros, 5 bolitas ciegas que se arrastraban contra su vientre, llevaban 2 días sin mamar bien. Así que comió. Y después todo se volvió negro. Cuando despertó, el aire olía a óxido y a miedo ajeno. El suelo bajo sus patas era una rejilla que le lastimaba las almohadillas. Un techo de alambre oxidado le rozaba el lomo cada vez que intentaba incorporarse. A su alrededor, el monte seco, los mezquites retorcidos, el cielo demasiado azul. Y dentro de la jaula, sus 5 crías lloriqueando con voces tan finas que parecían hilos a punto de romperse. Niebla se levantó despacio. El mundo giraba. Dio una vuelta completa, olfateando cada esquina de la prisión. Las barras estaban hundidas en la tierra dura, aseguradas con piedras. El candado era un pedazo de hierro tosco, pero suficiente. Empujó con el hombro. Nada. Mordió el alambre hasta que se le partió un colmillo y la boca se le llenó de sangre caliente. Los cachorros, al sentir su agitación, se apiñaron más contra ella, buscando calor, buscando leche que ya apenas salía. El sol subió. El primer día fue un martillo. El calor subía desde la rejilla y le quemaba las patas. Niebla se tendió de lado, ofreciendo su vientre a las crías, lamiéndoles la carita una por una para que no se deshidrataran con su propio llanto. El más grande, el que después llamaría Brasa, mamaba con furia, empujando a los demás con sus patitas gordas. El más pequeño apenas alcanzaba a rozar el pezón, se quedaba dormido a mitad del esfuerzo y volvía a caer, temblando. Niebla contaba las horas por la longitud de las sombras. Cuando el sol estuvo en lo más alto, ya no había sombras. Solo luz blanca que le dolía en los ojos. Intentó cavar debajo de la jaula. La tierra era piedra. Sus uñas se partieron, sangraron. Los cachorros gemían más fuerte. El olor de la leche agria empezó a levantarse de su vientre, ya no tenía nada que darles. En algún momento del mediodía escuchó voces lejanas. Voces humanas. 2 hombres. Hablaban fuerte, reían. El olor de uno de ellos le llegó antes que la voz, sudor rancio, tabaco barato, gasolina vieja. Era el mismo olor que había estado cerca de la carne envenenada. Niebla se puso rígida. Los cachorros sintieron su tensión y se callaron de golpe. Los hombres se acercaron. Niebla vio sus botas primero, luego las piernas cubiertas de polvo, luego las caras. Uno era joven, flaco, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. El otro más viejo, panzón, con una gorra de los tigres manchada de aceite. El joven se agachó frente a la jaula. Mira nomás qué bonita está la perra, dijo, sonriendo con dientes amarillos. Todavía tiene fuerza. Esa vale buena lana. El viejo escupió al suelo, y los cachorros están enteritos. 5. En la ciudad pagan bien por camada nueva. Niebla gruñó desde lo más hondo del pecho. El sonido salió ronco, seco, pero los hizo retroceder un paso. El joven sacó un palo y golpeó la jaula. El ruido retumbó como un trueno dentro del cráneo de Niebla. Cálmate, pinche loca. Todavía no te toca. Se alejaron riendo. Niebla lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre los mezquites. El miedo le había dejado un sabor metálico en la lengua. Ahora sabía, no los habían atrapado para matarlos rápido. Los querían vivos. Para algo peor, el sol empezó a bajar. El aire se volvió anaranjado y olía a polvo caliente. Niebla se acurrucó alrededor de sus crías, formando un círculo perfecto con su cuerpo. Los cachorros, agotados, dormían en pequeños montones de pelo húmedo. Ella no podía dormir. Cada ruido del monte la ponía alerta, el grito de un tecolote, el crujir de una rama, el viento que movía las hojas secas como si fueran huesos. Cuando la luna salió, redonda y fría, Niebla levantó la cabeza. El dolor de la sed era ahora un animal vivo dentro de su garganta.
Intentó lamer el rocío que se había formado en las barras de la jaula, pero apenas había. Los cachorros se despertaron otra vez, llorando. El más pequeño, el que después sería Sombra, tenía la respiración rápida y superficial. Niebla lo empujó contra su vientre, pero ya no salía leche. Solo un líquido amarillento y espeso que olía a enfermedad. Entonces lo oyó. Pasos, no eran los pasos pesados y seguros de los hombres de la tarde. Eran pasos arrastrados, cuidadosos, como de alguien que no quiere ser oído. Niebla se puso de pie de un salto. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a romperle las costillas. Un olor nuevo llegó con la brisa, sudor viejo, cuero curtido, algo dulce como pan tostado y algo metálico como herramientas oxidadas. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la jaula, una sombra se inclinó. Niebla vio primero las manos grandes, llenas de cicatrices, temblorosas. Luego la cara, un hombre mayor, de piel curtida por el sol, con bigote blanco y ojos tan cansados que parecían hundidos en la cara. Llevaba un sombrero de palma roto y una camisa a cuadros descolorida. En la mano derecha sostenía un farol de querosene que apenas alumbraba. El hombre se quedó mirando. Niebla no gruñó. No tenía fuerzas. Solo lo miró fijamente, con los ojos amarillos brillando en la oscuridad. El hombre acercó el farol. La luz cayó sobre los cachorros, sobre sus costillas que ya se marcaban, sobre el charquito de sangre seca donde Niebla se había mordido la lengua. «Dios mío», susurró el hombre. Su voz temblaba tanto como sus manos. Niebla sintió algo extraño. El olor de ese hombre no tenía maldad. Olía a soledad, a humo de leña, a lágrimas antiguas. Olía a alguien que también había sido dejado para morir alguna vez. El hombre dejó el farol en el suelo y se arrodilló. De su morral sacó una botella de plástico con agua. La abrió con dientes y vertió un chorrito en la palma de su mano. La extendió entre las barras. Niebla dudó. El instinto le gritaba que mordiera. Pero la sed era más fuerte. Se acercó despacio, olfateó la mano temblorosa. Luego lamió. El agua era tibia y sabía a plástico, pero era agua. Bebió hasta que la mano quedó vacía. El hombre volvió a llenarla. Esta vez Niebla dejó que uno de los cachorros, Brasa, se arrastrara hasta el borde y lamiera también. El hombre habló bajito, como si temiera romper algo. «Aguanten. Ya lo saco de aquí». Sacó unas tenazas grandes del morral. El metal estaba frío y oxidado. Empezó a cortar el alambre, pedazo por pedazo. Cada corte hacía un ruido seco que retumbaba en la noche. Niebla temblaba de pies a cabeza. Los cachorros, al sentir el movimiento, empezaron a lloriquear otra vez. De pronto, muy lejos, se oyó el motor de una camioneta. El hombre se quedó helado. El sonido se acercaba. Rápido. Los faros barrieron el monte como dos ojos amarillos furiosos. El hombre miró a Niebla. En sus ojos había pánico puro. «Vienen por ustedes». Las tenazas cayeron al suelo con un ruido metálico que sonó como una sentencia. Los faros ya estaban cerca. Muy cerca. Niebla se puso delante de sus cachorros, enseñando los dientes rotos, dispuesta a morir peleando. La camioneta frenó con un chirrido que levantó polvo. Dos puertas se abrieron. El hombre del farol se quedó de pie entre la jaula y los faros, con las manos abiertas, como ofreciéndose. «Ya se los llevan». Gritó una voz conocida, la del joven de la cicatriz. «Son nuestros». Niebla sintió que el mundo se volvía rojo, y entonces, por primera vez en su vida, deseó con toda su alma tener voz humana para gritarle al mundo entero lo que sentía, pero solo pudo gruñir y esperar. La noche olía a gasolina quemada y a rabia humana. Los faros de la camioneta iluminaban al viejo como si fuera un animal acorralado. Niebla, dentro de la jaula medio cortada, apretaba a sus cachorros contra el pecho con una pata temblorosa. El joven de la cicatriz bajó de un salto, palo en mano. El otro, el gordo de la gorra, traía una cadena enrollada al hombro. «Te dije que no te metieras, viejo pendejo», gritó el joven. «Esos perros ya están vendidos». El anciano no retrocedió. Su voz salió ronca pero firme. «No se los llevan. No mientras yo respire». El joven soltó una carcajada que sonó como vidrio roto. Dio un paso. El palo silbó en el aire y golpeó la espalda del viejo con un ruido seco que hizo que Niebla se estremeciera hasta los huesos.
El hombre cayó de rodillas, pero no gritó. Solo apretó los dientes y miró hacia la jaula. «Corra», susurró apenas, mirando a Niebla. «Corra». El gordo se acercó a la jaula y metió la mano para agarrar al cachorro más grande, Brasa, que ya se arrastraba curioso hacia los barrotes. Niebla reaccionó antes de pensar. Saltó, mordió la mano del hombre hasta el hueso. El grito fue tan agudo que hasta los grillos se callaron. El gordo sacó la mano chorreando sangre y la sacudió, salpicando la tierra. «Pinche perra loca. Me voy a cargar a todos», sacó una pistola oxidada del cinturón. Niebla se puso encima de sus crías, cubriéndolos por completo. El cañón apuntó directo a su cabeza. En ese instante se oyó un relincho seco y fuerte. Algo grande y oscuro salió de la nada. Canelo, el burro viejo del anciano, que había estado atado a la carroca a unos metros, se soltó y cargó con la cabeza baja. El golpe alcanzó al gordo en las corvas y lo mandó de bruces al polvo. La pistola se disparó hacia el cielo, un trueno que retumbó en el monte entero. El joven dudó un segundo. El viejo aprovechó para levantarse, agarrar las tenazas y, con un último esfuerzo, terminar de romper el candado. La puerta de la jaula se dio con un chillido oxidado. «Salgan», gritó. Niebla no lo pensó dos veces. Tomó a Brasa por la nuca y lo empujó hacia afuera. Luego a Luna, luego a Viento. Ceniza y Sombra eran tan débiles que apenas se movían, los arrastró con los dientes, uno por uno, dejando un rastro de sangre de sus propias encías. El viejo los recibió en sus brazos, metiéndolos dentro de una caja de cartón que sacó de la carroca. El joven se recuperó y corrió hacia ellos. Canelo volvió a embestir, pero esta vez el palo lo alcanzó en el hocico. El burro retrocedió relinchando de dolor. Niebla, ya libre, se lanzó contra el joven. Lo derribó. Sus dientes se cerraron en el antebrazo. Sintió el hueso crujir. El hombre aulló y la golpeó en la cabeza con el palo 1, 2, 3 veces. El mundo se volvió negro otra vez, pero no soltó. Solo cuando el viejo gritó su nombre, aunque aún no sabía que se llamaría Niebla, aflojó la mordida y retrocedió tambaleándose, a la carroca. Ordenó el viejo. Niebla subió de un salto. El viejo puso la caja con los cachorros entre sus patas y azuzó a Canelo. El burro, con el hocico sangrando, arrancó al trote. La camioneta intentó seguirlos, pero la carroca tomó un sendero angosto lleno de piedras donde el vehículo no podía pasar. Los insultos de los cazadores se perdieron atrás, mezclados con el traqueteo de las ruedas. Cuando ya no se oía más que el jadeo de Canelo y el llanto débil de los cachorros, el viejo detuvo la carroca bajo un mezquite enorme. Se bajó temblando, se sentó en el suelo y vomitó. Niebla lo miró. Tenía la cabeza partida y un ojo casi cerrado por la hinchazón, pero seguía vivo. Se acercó despacio y le lamió la mano. Sabía a sal y a sangre. El viejo la miró con el ojo que aún podía abrir. «Perdóname. No pude sacarlos antes». Niebla apoyó la cabeza en su rodilla. Por primera vez en días, sintió que el mundo no estaba hecho solo de dientes y dolor. A la madrugada llegaron al jacal del viejo, 4 paredes de adobe, un tejado de lámina que sonaba con el viento, un corralito de varas y, en el centro, una cocina de leña que olía a humo viejo y a soledad. El viejo bajó la caja con cuidado. Niebla saltó y revisó a sus crías una por una. Brasa lloriqueaba fuerte, Luna temblaba, Viento olfateaba todo, pero Ceniza y Sombra apenas respiraban. Tenían la piel pegada a los huesitos y los ojos hundidos. El viejo calentó agua en una olla abollada y remojó tortillas viejas en caldo de huesos que sacó de un frasco. Puso el plato frente a Niebla. Ella comió con ansia, tragando pedazos grandes que le raspaban la garganta. Cuando terminó, el viejo machacó más tortillas y las mezcló con agua tibia. Niebla lamió la mezcla y luego regurgitó un poco en la boca de cada cachorro, como hacen las madres cuando ya no tienen leche. Brasa tragó con ganas. Los demás apenas. El segundo día dentro de la casa fue extraño. Niebla no sabía si dormir o vigilar. El viejo hablaba solo, o mejor dicho, hablaba con Canelo, que cojeaba del golpe en el hocico. «Mira nomás, Canelo. Ahora somos 6 bocas más. Y yo que apenas me alcanzaba pa, los dos». Niebla lo escuchaba desde el rincón donde había hecho su nido con un costal viejo. Los cachorros abrían los ojos por primera vez,
2 rendijas azules, nubladas todavía. Ella les lamía la carita para ayudarlos a enfocar. El viejo se acercó con un tazón de leche de cabra que había cambiado por 2 llantas viejas en el pueblo. Toma, muchacha. Esto les va a caer mejor. Niebla olfateó la leche. Olía fuerte, pero no a veneno. Bebió un poco y dejó que los cachorros se arrastraran hasta el tazón. Brasa metió la cabeza entera y salió chorreando. Los demás lamieron despacio. Ceniza apenas mojó la lengua y volvió a acostarse. El tercer día amaneció con lluvia. El tejado pingaba en 10 lugares distintos. El viejo puso ollas y cubetas para recoger el agua. Niebla bebió hasta saciarse por primera vez en una semana. Los cachorros jugaban torpemente, empujándose, mordisqueándose las orejas. El viejo los miraba con una sonrisa triste. En su mente, Niebla les había puesto nombre a cada uno, nombres que nadie más oiría nunca. Bruja la que lamía más rápido, no, Brasa. Ceniza la que parecía hecha de polvo gris. Luna la que temblaba menos cuando tronaba. Viento el inquieto que ya intentaba trepar la caja. Y Sombra. Sombra apenas se movía, respiraba tan despacio que a veces Niebla tenía que acercar la nariz para sentir el hilo de aire. Al cuarto día, el viejo salió temprano a vender chatarra. Regresó al mediodía con una bolsa de croquetas baratas y una lata de atún. Niebla comió hasta que el estómago le dolió de lleno. Los cachorros rodaban por el suelo de tierra, felices, pero al caer la tarde, cuando el viejo estaba en el corral curando la herida de Canelo, Niebla oyó el motor. El mismo motor ronco de la camioneta. Se acercó a la puerta entreabierta. 2 hombres bajaron. El joven llevaba el brazo vendado y una cara que prometía muerte. El gordo traía una escopeta recortada. Golpearon la puerta con el cañón. Anselmo. Sabemos que estás ahí, cabrón. Abre o entramos a la fuerza. Niebla sintió que la leche se le convertía en hielo en el estómago. Los cachorros, al sentir su miedo, se callaron y se escondieron debajo del costal. El viejo salió al patio con las manos en alto. No quiero problemas, los perros, dijo el joven. Todos. Ahora. O quemamos la casa contigo adentro. Niebla se colocó en la puerta, entre el viejo y los hombres. El pelo del lomo erizado, los dientes a la vista. El joven la miró y sonrió con odio puro. Te voy a despellejar viva, perra, y levantó la escopeta. En ese instante, Niebla supo que la paz había durado exactamente 4 días, y que la guerra volvía a empezar. El olor a pólvora vieja flotaba en el aire caliente del patio. Niebla tenía la escopeta a menos de 2 metros, el agujero negro del cañón mirándola como un ojo sin alma. Detrás de ella, Anselmo respiraba agitado, el miedo del hombre le llegaba en oleadas ácidas que se mezclaban con el sudor. Los cachorros, escondidos bajo el costal, no hacían ni un ruido, sabían, de alguna forma antigua, que cualquier sonido podía ser el último. El joven de la cicatriz apretó el gatillo apenas. El clic del percutor sonó más fuerte que un trueno. Última oportunidad, viejo. Los perros o te abrimos a los 2. Anselmo dio un paso al frente. Su voz salió temblorosa pero clara. No se los llevan. Mátenme si quieren, pero a ella y a sus críos no los tocan. El gordo soltó una carcajada grasosa y escupió al suelo. ¿Oíste, Raúl? El abuelo se puso valiente. Raúl, el de la cicatriz, sonrió con la mitad de la boca. Bajó un poco la escopeta, y de pronto la giró y golpeó a Anselmo en la sien con la culata. El viejo cayó de rodillas, un hilo de sangre le corrió por la frente hasta la ceja. Niebla sintió que algo se rompía dentro de ella. Dio un paso, un gruñido tan profundo que le vibró en las costillas. Entonces se oyó el relincho. Canelo, que había estado quieto en el corral, arrancó como si tuviera 20 años menos. La cuerda que lo ataba se partió con un chasquido seco. El burro viejo cargó directo contra los 2 hombres, orejas echadas hacia atrás, ojos blancos de rabia. El gordo intentó girar la escopeta, pero Canelo lo embistió de lleno en el pecho. El hombre voló hacia atrás y cayó sobre un montón de llantas viejas. Raúl disparó por instinto. El estallido fue ensordecedor y una nube de polvo y plomo llenó el patio. Niebla no esperó. Saltó. Sus dientes encontraron el antebrazo del joven otra vez, el mismo que ya tenía vendado. Esta vez no hubo piedad. Mordió hasta sentir el hueso partirse.
Raúl gritó y soltó la escopeta. Con la mano libre intentó sacar un cuchillo del cinturón, pero Anselmo, desde el suelo, lo agarró del tobillo y lo jaló. Los tres cayeron revueltos, hombre, perro y viejo, entre polvo y sangre. El gordo se levantaba entre las llantas maldiciendo. Canelo volvió a la carga y le dio una cosa en la rodilla que sonó como madera seca rompiéndose. El hombre huyó y se arrastró hacia la camioneta. Vámonos, Raúl, este viejo está loco y el pinche burro también. Raúl se liberó de Niebla pateándola en las costillas. Ella rodó, sin aire, viendo estrellas. El joven corrió cojeando hacia la camioneta, dejando un reguero de sangre. Subieron, dieron marcha atrás levantando una nube de polvo y desaparecieron por el camino, entre insultos y amenazas que el viento se llevó. El silencio que quedó fue tan pesado que dolía. Niebla se arrastró hasta Anselmo. El viejo estaba boca arriba, respirando corto, la cara cubierta de tierra y sangre. Ella le lamió la mejilla, la frente, la herida que no paraba de sangrar. Sabía a sal y a hierro. Anselmo abrió los ojos, nublados, y la miró. ¿Estás bien, muchacha? Intentó incorporarse. Le temblaban las piernas. Niebla lo empujó suavemente con el hocico para que se quedara quieto. Canelo se acercó cojeando, el hocico hinchado, y apoyó la gran cabeza en el pecho del viejo. Los tres quedaron así un rato largo, respirando juntos, como si temieran que el mundo se acabara si se separaban. Cuando el sol se puso, Anselmo logró levantarse. Entró tambaleante a la casa, sacó un trapo viejo y se lo presionó en la cabeza. Luego fue por los cachorros. Los sacó uno por uno del escondite. Brasa le mordisqueó un dedo, Luna le lamió la sangre de la mano sin miedo. Ceniza apenas levantó la cabecita, pero respiraba. Anselmo los puso a todos en la caja forrada con un suéter viejo y los llevó al lado de la cama. Esa noche no durmió nadie. Niebla se acostó en el suelo, junto a la cama de Anselmo, con los cachorros apretados contra su vientre. Cada vez que el viejo se movía, ella levantaba la cabeza. Cada vez que ella se movía, él abría los ojos. Afuera, Canelo pateaba el suelo del corral, inquieto. En la madrugada, Anselmo se levantó con mucho cuidado, encendió la lámpara de querosene y se sentó en la silla coja. Miró a Niebla y habló bajito, como si temiera despertar fantasmas. Hace 20 años, yo también perdí una camada. Mi hija Lucía, tenía 8 años. Veníamos del mercado en la camioneta vieja. Un borracho nos sacó del camino. Ella murió ahí mismo. Yo sobreviví. Desde entonces cargo esta culpa que no me deja dormir. Por eso recojo fierros, por eso hablo con Canelo, porque con la gente ya no sé cómo. Niebla lo escuchaba. No entendía las palabras, pero entendía el dolor que salía con cada una, como sangre de una herida vieja que nunca cierra. Se levantó, se acercó y puso la cabeza en la rodilla del hombre. Anselmo le acarició detrás de las orejas con dedos temblorosos. Tú salvaste a tus hijos hoy, susurró. Yo no pude salvar a la mía. Pero tú sí puedes. Y yo te voy a ayudar. Te juro que nadie te los vuelve a tocar. Niebla cerró los ojos. Por primera vez en su vida sintió que alguien la miraba sin querer algo a cambio. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de paz y vigilancia. Anselmo vendó sus propias heridas y las de Canelo con trapos limpios. Compró leche en polvo y un biberón pequeño en la tienda del pueblo. Los cachorros crecían, ya abrían del todo los ojos, color azul turbio que pronto cambiaría. Brasa era el más grande y atrevido, trepaba por encima de sus hermanos y mordía la cola de Niebla. Viento descubrió que podía correr en círculos y lo hacía hasta caer mareado. Luna era la más callada, pero cuando Anselmo la cargaba se quedaba quieta, como si supiera que esas manos nunca le harían daño. Una tarde, Anselmo trajo una caja de madera y la forró con periódicos viejos. La puso en el rincón más caliente de la casa. Aquí van a estar mejor, dijo. Niebla olfateó la caja, dio 3 vueltas y se acostó dentro con sus 5 crías. Anselmo sonrió por primera vez en años. La sonrisa le dolía en la herida de la cabeza, pero no le importó. Sin embargo, la paz nunca dura cuando hay deudas de sangre. Una noche, 10 días después del enfrentamiento, Niebla despertó sobresaltada. El olor llegó antes que el sonido: gasolina, tabaco barato, odio fermentado. Se levantó sin hacer ruido. Anselmo roncaba levemente en la cama.
Los cachorros dormían enredados. Fue hasta la puerta y miró por la rendija. En el patio, dos sombras se movían. Una llevaba una lata. La otra, un encendedor. El olor a gasolina se hizo más fuerte. Uno de ellos susurró: «Quemamos todo. Al viejo y a los perros. Total, nadie va a investigar por aquí». Niebla sintió que el corazón se le salía por la boca. Retrocedió despacio, sin apartar la vista de la rendija. Tenía que despertar a Anselmo. Tenía que salvar a sus hijos otra vez, pero cuando iba a ladrar, una tercera sombra apareció en el corral. Canelo, que nunca dormía profundo, había olfateado el peligro. El burro pateó la puerta del corral y salió disparado, directo hacia los hombres. El grito del gordo cortó la noche, y entonces empezó el infierno. El olor a gasolina se metió por debajo de la puerta como una serpiente fría. Niebla sintió que se le helaba la sangre. Afuera, Canelo rebuznaba con furia, un sonido que nunca le había oído. Era el grito de un animal que ya no tiene nada que perder. Los hombres maldijeron. Se oyó un golpe seco, madera contra carne, y luego el relincho de dolor del burro. Niebla no pudo contenerse más, ladró con toda la fuerza que le quedaba en el pecho, un ladrido roto, desesperado, que despertó hasta a los muertos. Anselmo se incorporó de la cama como si le hubieran prendido fuego. «¿Qué pasa, muchacha?». Niebla ya estaba arañando la puerta. Anselmo agarró el machete oxidado que colgaba junto al fogón y salió al patio descalzo. El aire olía a muerte inminente. Canelo cojeaba en círculos, sangrando del hocico, pero había logrado alejar a los dos intrusos del jacal. La lata de gasolina estaba tirada, derramando su contenido sobre la tierra seca. Raúl, el de la cicatriz, tenía la cara retorcida de rabia. En la mano derecha llevaba una tea encendida, la llama bailaba, hambrienta. «Esta vez no te salvas, viejo hijo de puta», tiró la tea hacia la casa. El mundo se volvió naranja, la tea cayó sobre el chorro de gasolina y el fuego corrió como un perro rabioso. Primero prendió la pared de carrizo del corral, luego saltó a la puerta de madera vieja, luego al techo de cartón alquitranado. En segundos la casa entera rugió. El calor fue tan intenso que Anselmo retrocedió tambaleándose. «Los cachorros», gritó. Niebla ya estaba adentro otra vez. El humo le quemaba los ojos, la garganta, las narinas. Las llamas lamían las paredes y el techo crujía como si se fuera a derrumbar en cualquier momento. La caja donde dormían los pequeños estaba en el rincón más alejado, pero el fuego avanzaba rápido. Niebla tomó a Brasa por la nuca y lo arrastró hacia la puerta. El cachorro chillaba, asustado por el calor. Lo dejó en el patio, junto a Anselmo, y volvió a entrar, 1, 2, 3 veces. El humo era negro y espeso, apenas veía. Sus pulmones ardían. Tomó a Luna, luego a Viento, luego a Sombra. Ceniza estaba acurrucada en el fondo, inmóvil. Niebla la empujó con el hocico. La cachorrita respiraba, pero tan débil que parecía muerta. La agarró con cuidado y corrió. Una viga encendida cayó justo detrás de ella, levantando una lluvia de chispas que le quemaron el lomo. Cuando salió por última vez, el techo se desplomó con un estruendo que sacudió la tierra. Niebla soltó a Ceniza junto a sus hermanos y se derrumbó, jadeando, con el pelo chamuscado y los ojos rojos. Anselmo estaba de rodillas, abrazando a los 5 cachorros contra su pecho. Lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con el hollín. Todo se fue. El jacal ardía como una hoguera gigante. Las llamas iluminaban el patio, el corral, la cara de Canelo que sangraba y temblaba. No quedó nada, ni la cama, ni la foto amarillenta de Lucía que Anselmo guardaba en una caja de galletas, ni los platos, ni la pequeña radio que a veces ponía corridos viejos. Solo ceniza y el olor a madera quemada que se pegaba a la piel. Los vecinos llegaron corriendo cuando el resplandor ya se veía desde el camino real. Primero doña Chullita, luego don Refugio con un balde, luego más gente con costales y ramas. Intentaron apagar el fuego, pero era inútil. Solo lograron que no se extendiera al monte. Cuando el sol salió, del jacal solo quedaban 4 paredes tiznadas y un montón de fierros retorcidos. Anselmo se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos. Los cachorros, asustados, se apretaban contra Niebla. Ella los lamía sin parar, tratando de calmarlos, pero su propio cuerpo temblaba. Canelo se acercó y apoyó la gran cabeza en el hombro del viejo.
como diciendo, aquí estoy todavía. Doña Chullita se acercó con una manta y se la puso a Anselmo sobre los hombros. ¿Quién fue, Anselmo? El viejo levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero duros como piedras, los mismos que quieren a la perra y a sus críos. La mujer se santiguó, Dios nos libre. Esos no descansan. Durante el día, los vecinos trajeron lo poco que podían, una olla, un colchón viejo, tortillas, frijoles. Alguien prestó una lona grande para hacer un techo provisional. Anselmo agradecía con la cabeza, pero no hablaba. Niebla no se separaba de él ni un segundo. Si el hombre se movía, ella lo seguía con los cachorros en fila india. Al caer la tarde, cuando la mayoría se había ido, Anselmo se quedó mirando las ruinas. Sacó de entre los escombros una cajita de metal quemada. La abrió con dedos temblorosos. Adentro estaba la foto de Lucía, los bordes chamuscados, pero la carita de la niña seguía sonriendo. Anselmo la apretó contra el pecho y lloró sin ruido, con la cara enterrada en las manos. Niebla se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. Por primera vez, el viejo habló directamente con ella, con voz rota. Primero me quitaron a mi hija, ahora la casa. No sé qué más me van a quitar, pero a ti y a tus hijos no. Te lo juro por lo más sagrado que me queda. Niebla lamió la mano que sostenía la foto. Sabía a humo y a lágrimas. Esa noche durmieron bajo la lona, todos juntos, Anselmo, Niebla, los 5 cachorros y Canelo, que se acostó formando un círculo protector alrededor. El cielo estaba lleno de estrellas, pero el aire seguía oliendo a quemado. En la madrugada, Niebla despertó sobresaltada. Un olor nuevo había llegado con el viento, sangre fresca, miedo, y algo peor, enfermedad. Se levantó con cuidado y fue hasta los cachorros. Los olió uno por uno. Ceniza no se movía, tenía la naricita seca y caliente. La respiración era un hilo casi invisible. Niebla la lamió con desesperación, empujándola suavemente con el hocico. La cachorrita abrió los ojos apenas, unos ojos ya opacos, y volvió a cerrarlos. Anselmo se despertó al sentirla moverse. ¿Qué pasa, muchacha? Niebla gimió, un sonido bajo y largo que le salió del alma. Anselmo se acercó, tocó a Ceniza y se quedó helado. No, no, por favor, la tomó en sus manos. Estaba tan ligera que parecía hecha de papel. La pequeña respiración se detuvo mientras Anselmo la mecía, muy despacio. Niebla se acostó junto a él y apoyó la cabeza sobre la cachorrita muerta. No aulló. Solo cerró los ojos y dejó que el dolor le llenara el pecho hasta que sintió que iba a estallar. A la mañana siguiente, Anselmo cavó una tumba pequeña bajo el mezquite que había sobrevivido al fuego. Puso a Ceniza envuelta en un trapo limpio. Niebla se quedó mirando el hueco en la tierra hasta que Anselmo lo cubrió. Luego se acostó encima, inmóvil, como si quisiera incubar a su hija una última vez. Los otros 4 cachorros lloriqueaban, confundidos, buscando a su hermana. Anselmo se sentó junto a Niebla y le habló bajito. Ahora somos menos, pero los que quedamos vamos a pelear el doble. Niebla levantó la cabeza. En sus ojos amarillos brillaba algo nuevo, una furia fría que nunca había tenido antes, y en el camino lejano, apenas visible entre el polvo, una camioneta conocida avanzaba despacio hacia el jacal quemado. Venían a terminar lo que habían empezado. El mezquite apenas daba sombra cuando Anselmo terminó de cubrir la pequeña tumba. La tierra estaba caliente y olía a polvo y a muerte reciente. Niebla seguía acostada encima, inmóvil, con la nariz hundida en el montículo. Los 4 cachorros restantes se acercaban, olfateaban, retrocedían confundidos y volvían a lloriquear. Brasa intentó morderle la oreja a su madre para jugar. Niebla ni siquiera parpadeó. El viejo se quedó de pie, con la pala en la mano, mirando el horizonte como si esperara que de ahí saliera una respuesta. No salió ninguna. El sol subió y quemó. Anselmo arrastró una lona vieja y la colgó entre 2 palos para hacer sombra. Trajo agua en una cubeta abollada y la puso frente a Niebla. Ella no bebió. Los cachorros sí, torpemente, metiendo las patitas dentro y salpicándose unos a otros. Canelo, con la herida del hocico ya hinchada y negra, se quedó parado junto al mezquite, como un centinela viejo que ya no cree en nada. Al mediodía llegó doña Chullita con un caso de frijoles refritos y tortillas recién hechas. Se santiguó al ver la tumba. Pobrecita criatura. Dios la tenga en su gloria. Anselmo agradeció con un movimiento de cabeza y comió de pie, sin ganas. Niebla no tocó nada. Cuando la mujer se fue,
el viejo se sentó en el suelo junto a la perra y le habló en voz muy baja: no es justo, ¿verdad? Primero te quitan la casa a una, después la casa a uno, y ahora a una hija. Yo sé lo que se siente, Niebla. Sé lo que es ver cómo se van y no poder hacer nada. Por primera vez la llamó por su nombre. Niebla levantó la cabeza apenas. Los ojos amarillos estaban opacos, llenos de polvo y de llanto seco. Anselmo le puso la mano en el lomo chamuscado. Ella no se movió, pero tampoco se apartó. El resto del día pasó en silencio. Los cachorros, agotados de llorar, durmieron enredados bajo la lona. Niebla no se movió de la tumba hasta que el sol empezó a bajar y el aire se volvió rojo. Entonces se levantó despacio, como si le doliera cada hueso, y fue a acostarse con los que quedaban. Los lamió uno por uno, con una lentitud dolorosa, como si estuviera contando los latidos que todavía tenían. Anselmo los miró y sintió que algo se rompía dentro de él también. Esa noche, mientras la luna llena bañaba las ruinas negras del jacal, tomó una decisión. A la mañana siguiente, muy temprano, cargó la carroca con lo poco que le quedaba: una cobija, la foto quemada de Lucía dentro de una bolsa de plástico, un saco de croquetas a medio usar, la olla abollada y 2 garrafones de agua. Ató a Canelo, que cojeaba pero seguía fuerte, y puso a los 4 cachorros dentro de una caja forrada con el suéter viejo. Niebla subió sola, sin que nadie se lo pidiera. Nos vamos, muchacha, dijo Anselmo, con la voz ronca. Aquí ya no queda nada nuestro. Y mientras estemos aquí, esos cabrones no van a parar. Niebla lo miró. En sus ojos había comprensión absoluta. Salieron cuando apenas clareaba. El camino era el mismo por donde Anselmo llevaba años recogiendo chatarra, pero esta vez iba en dirección contraria, hacia el norte, hacia las sierras donde los cazadores no se atrevían a meterse. Canelo tiraba con paso firme, aunque cada tantos metros volvía la cabeza para mirar a su amo, como preguntando si de verdad era necesario. A mitad del día, cuando ya llevaban varias leguas, Anselmo detuvo la carroca bajo un pirul grande. Bajó a los cachorros para que estiraran las patas. Niebla bajó también, olfateó el aire y se quedó rígida. Anselmo lo notó enseguida. ¿Qué pasa? Ella miraba hacia atrás, hacia el camino que acababan de dejar. Sus orejas estaban echadas hacia adelante, el rabo tieso. Entonces Anselmo escuchó el motor. Lejano, pero inconfundible. La camioneta gris, maldita sea, azuzó a Canelo y volvieron a andar, ahora más rápido. El camino se volvía angosto, lleno de piedras y baches. La carroca saltaba tanto que los cachorros chillaban. Niebla se puso de pie en la caja, con las patas delanteras sobre el borde, mirando hacia atrás. El motor se acercaba. Durante una hora jugaron al gato y al ratón. Cada vez que la camioneta parecía perderlos, reaparecía en una curva. Anselmo sudaba frío. Canelo jadeaba, con la lengua afuera, pero no se detenía. Los cachorros, asustados, se apretaban unos contra otros. Al fin llegaron a un punto donde el camino se bifurcaba. Uno seguía hacia la sierra, el otro bajaba hacia un río seco. Anselmo tomó el de la sierra sin pensarlo. La camioneta lo siguió. Entonces vino lo peor. En una curva cerrada, 4 hombres esperaban bloqueando el camino con otra camioneta más vieja. Eran más de los que Anselmo había visto nunca. Raúl bajaba cojeando del vehículo que los había perseguido, con el brazo en cabestrillo y la cara llena de odio. El gordo estaba allí también, con una escopeta recortada. Los otros 2 eran nuevos, uno alto y flaco con tatuajes en el cuello, el otro chaparro y con una cadena de perro en la mano. Anselmo frenó en seco. Canelo se detuvo temblando. «Bájate, viejo», ordenó Raúl. «Ya nos cansaste». Anselmo miró a su alrededor. No había salida. A la izquierda, barranca. A la derecha, monte espeso. Delante, los hombres. Detrás, la camioneta que los había seguido. Bajó despacio, con las manos en alto. «No tengo nada que darles». La casa se quemó. La cachorra murió. «Déjenos ir». Raúl soltó una risa seca. «¿Crees que esto es por la casa? La perra vale plata. Los cachorros también. Y tú ya nos debes sangre». El del tatuaje dio un paso y golpeó a Anselmo en el estómago con el palo. El viejo se dobló, sin aire. Niebla saltó de la carroca como un rayo. Se lanzó contra el hombre,
lo derribó y le mordió la pantorrilla hasta el hueso. El grito fue horrible, se desató el infierno, el gordo disparó al aire. El estruendo hizo que los cachorros chillaran dentro de la caja. Canelo, atado a la carroca, rebuznó y dio un tirón tan fuerte que casi volcó todo. Raúl intentó agarrar a Niebla por el pescuezo, pero ella se revolvió y le mordió la mano buena. El chaparro con la cadena la golpeó en el lomo, el metal le abrió la piel. Niebla aulló de dolor, pero no soltó. Anselmo, desde el suelo, vio cómo pateaban a su perra, como uno de ellos levantaba el palo para romperle la cabeza a los cachorros dentro de la caja. Algo se rompió dentro del viejo, se levantó tambaleante, agarró el machete que llevaba escondido en la cintura y se lanzó contra el hombre más cercano. El filo cortó el aire y se hundió en el hombro del gordo. La sangre salpicó caliente. El hombre cayó gritando, los otros retrocedieron un segundo, sorprendidos. Ese segundo fue suficiente. Niebla soltó a Raúl y corrió hacia la caja de los cachorros. Anselmo cortó la cuerda de Canelo con el machete ensangrentado. «Corre, Canelo. Corre». El burro no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Arrancó camino arriba, la carroca traqueteando como si se fuera a desarmar. Niebla saltó dentro mientras corría, protegiendo a los cachorros con su cuerpo. Anselmo corrió detrás, cojeando, con el machete todavía en la mano. Los hombres se recuperaron. Subieron a las camionetas y los persiguieron. Pero el camino se volvía cada vez más empinado, lleno de piedras sueltas. La carroca saltaba, perdía una rueda, seguía. Canelo resoplaba, con espuma en la boca, pero no se detenía. De pronto, un disparo. Niebla sintió el impacto antes de oírlo. Algo caliente le atravesó el hombro izquierdo. El dolor fue tan grande que por un segundo todo se volvió blanco. Cayó sobre los cachorros, que chillaban debajo de ella, empapados en su sangre. Anselmo gritó su nombre. Otro disparo. Esta vez fue Canelo el que relinchó de dolor y se detuvo en seco. El burro viejo cayó de rodillas, luego de lado. La carroca se inclinó peligrosamente. Anselmo llegó jadeando, se subió de un salto y abrazó a Niebla. Ella sangraba mucho, pero seguía respirando rápido, cubriendo a los cachorros con su cuerpo herido. Los motores de las camionetas se acercaban. Anselmo miró a su alrededor. Estaban en la cima de una loma, sin salida. Abajo, muy abajo, se veía el río seco. Y más allá, el comienzo de la Sierra Alta. Tomó la decisión más loca de su vida, cortó las cuerdas que quedaban, empujó la caja con los cachorros y a Niebla herida hacia el borde. Perdóname, muchacha, pero es la única forma. Empujó la carroca entera loma abajo, la caja rodó, saltó, se estrelló contra piedras. Niebla huyó de dolor cuando su herida golpeó el suelo, pero se aferró a los cachorros. La carroca se hizo pedazos a mitad de la pendiente, pero la caja siguió rodando, protegida por la madera y por el cuerpo de la perra. Abajo, en el río seco, la caja se detuvo contra un montón de arena. Arriba, Anselmo se quedó solo, con el machete ensangrentado, frente a las camionetas que frenaban derrapando. Niebla, medio inconsciente, sintió que los cachorros lamían su herida. Alzó la cabeza apenas. A lo lejos, en la cima, vio al viejo de pie, pequeño contra el sol, enfrentando a los 4 hombres que bajaban armados, y supo que esta vez no llegaría a tiempo para salvarlo. El mundo era un latido de dolor en el hombro y un olor a sangre propia que lo llenaba todo. Niebla abrió los ojos en la caja destrozada, medio enterrada en la arena seca del río. La luz del sol pegaba fuerte, rebotando en las piedras blancas. A su alrededor, pedazos de la carroca, una rueda rota, el eje partido, la lona hecha jirones. Los cachorros lloriqueaban debajo de ella, calientes, asustados, pero vivos. Brasa le lamía la herida sin parar, como si con su lengua pequeña pudiera cerrar el agujero que sangraba. Arriba, muy arriba, en la loma, se oían gritos de hombres y el ruido seco de golpes. Niebla levantó la cabeza. Vio la silueta de Anselmo, solo, pequeño contra el cielo, rodeado por 4 sombras que se movían como hienas. El viejo todavía tenía el machete en la mano, pero ya no lo levantaba, lo arrastraba. Uno de los hombres lo empujó y Anselmo cayó de rodillas. Otro le dio una patada en las costillas. El sonido llegó hasta abajo, hueco, como cuando parten un costal de maíz. Niebla intentó levantarse. La pata delantera izquierda no obedeció, colgaba inútil, caliente, hinchada. El dolor le nubló la vista.
dio 2 pasos tambaleantes y volvió a caer. Los cachorros se arrastraron hacia ella, buscando refugio entre sus patas temblorosas. Luna gimió, un sonido tan débil que parecía un suspiro. Tenía que subir. Tenía que llegar hasta él. Empezó a arrastrarse loma arriba, dejando un surco rojo en la arena. Cada movimiento era fuego. La herida se abría más, la sangre corría caliente por su pecho y goteaba sobre las piedras. Los cachorros la seguían como podían, tropezando, cayendo, levantándose otra vez. Brasa intentó ayudar empujando a Sombra con la nariz. Viento lloraba sin parar. Arriba, los hombres reían. Raúl, con el brazo en cabestrillo, le dio otro golpe a Anselmo en la cara. El viejo escupió sangre y algo blanco, un diente. No suplicó. Solo miró hacia abajo, hacia el río seco, buscando con los ojos hinchados la caja rota. Cuando vio a Niebla arrastrándose, una sonrisa rota le cruzó la cara. «Váyanse», susurró apenas. «Váyanse». El del tatuaje lo pateó en la nuca y Anselmo cayó de bruces. Niebla seguía subiendo. El mundo se reducía a respirar, sangrar y avanzar. Las piedras le cortaban las almohadillas, la tierra quemaba, el sol le cocía el cerebro. Los cachorros ya no podían seguirla, se quedaron a mitad de la loma, formando un pequeño montón tembloroso, mirándola con ojos azules llenos de terror. Cuando llegó a la cima, los hombres la vieron. «Mira nomás, la pinche perra todavía camina», rió el gordo. Raúl levantó la escopeta con una sola mano. «Esta vez no te pierdo, puta». Niebla se detuvo a 10 pasos de ellos. El cuerpo le temblaba entero. La sangre le chorreaba del hombro y formaba un charco oscuro a sus patas. Pero levantó la cabeza y enseñó los colmillos rotos. El gruñido que salió de su garganta no era de este mundo. Era el sonido de todas las madres que han visto morir a sus crías y todavía respiran. Los hombres dudaron un segundo. Ese segundo bastó. Desde el camino de abajo llegó el ruido de motores distintos, más rápidos. 2 camionetas blancas con luces azules en el techo. Algún vecino que vio el humo o escuchó los disparos, había llamado a la policía por fin. Las sirenas aullaron en la sierra como almas en pena. Los cazadores maldijeron. Raúl apuntó a Niebla, pero el del tatuaje lo jaló del brazo. «Vámonos, idiota. Nos van a agarrar a todos». Corrieron hacia sus camionetas. Arrancaron levantando una nube de polvo y desaparecieron por el otro lado de la loma justo cuando las patrullas llegaban derrapando. Niebla no vio nada más. Sus patas se dieron y cayó de lado, jadeando. Lo último que sintió fue la lengua áspera de Anselmo en su cara, limpiándole la sangre de los ojos. Después todo fue negro. Despertó con olor a alcohol y a manos humanas desconocidas. Estaba sobre una mesa fría, bajo una luz blanca que le dolía. Una mujer joven, con bata verde y voz suave, le hablaba mientras le ponía una aguja en la pata buena. «Tranquila, bonita, ya pasó lo peor». Niebla intentó moverse y un dolor agudo le recordó la herida. La mujer le acarició la cabeza. «Te sacamos la bala. Estuviste a punto de perder la pata, pero vas a caminar otra vez. Tus bebés están bien, no te preocupes». Al lado, en una caja de cartón forrada con periódicos, los 4 cachorros dormían enredados. Brasa tenía una venda en la cabeza. Viento cojeaba un poco, pero respiraban. Niebla cerró los ojos y dejó que las lágrimas calientes le rodaran por el hocico. Anselmo estaba sentado en una silla de plástico, con la cara llena de moretones y el brazo en cabestrillo. Cuando vio que ella despertaba, se acercó rengueando y puso la frente contra la de ella. «Aquí estás, muchacha, aquí estás». La veterinaria, se llamaba Daniela, les contó después lo que había pasado. Los policías llegaron, encontraron la carroca destrozada, a Canelo muerto de un balazo en el cuello, a Anselmo casi inconsciente y a Niebla desangrándose. Los vecinos declararon todo: los incendios, las amenazas, los disparos. Por primera vez en años, alguien apuntó con el dedo a Raúl y su tío y sus cómplices. Los cazadores fueron detenidos esa misma noche intentando cruzar a otra entidad. Los encontraron con armas, con perros robados enjaulados y con una lista de compradores en la ciudad. El caso salió en los periódicos locales. Anciana pareja de héroes salva a camada de cachorros de red de peleas clandestinas. Nadie corrigió que la pareja era un viejo y una perra. Anselmo y Niebla pasaron una semana en la clínica veterinaria del pueblo, gracias a la colecta que hicieron los vecinos. Daniela no les cobró casi nada. Cuando salieron, el jacal seguía siendo ceniza,
pero el terreno era de Anselmo. Los mismos vecinos que antes miraban para otro lado trajeron bloques, varilla, láminas nuevas. En 15 días levantaron una casa pequeña pero firme, con un corral decente y un techo que no pingaba. El día que volvieron, Anselmo cargó a Niebla en brazos, todavía no podía caminar bien, y la puso en el nuevo patio de tierra apisonada. Los cachorros corrieron en círculos, locos de felicidad, mordisqueando las piernas del viejo. Daniela llegó al día siguiente con una caja de vacunas y una noticia: los 4 están sanos. Y tienen quien los quiera adoptar, gente buena, de verdad. Pero la decisión es tuya, Anselmo. Y de ella, el viejo miró a Niebla. Ella cojeaba en círculos, oliendo cada rincón de la casa nueva, marcando su territorio con la pata sana. Cuando escuchó la palabra, adoptar, se acercó y se sentó frente a Anselmo, mirándolo fijamente con aquellos ojos amarillos que ya no tenían miedo. Anselmo se agachó, le rascó detrás de las orejas y habló claro, para que todos oyeran: estos 4 se quedan aquí. Con su madre. Y conmigo. Ya perdimos bastante. Ahora nadie nos separa. Los cachorros, como si entendieran, corrieron a lamerle la cara al viejo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Niebla durmió sin vigilar. Se acostó en el nuevo corral, bajo un cielo lleno de estrellas, con sus 4 hijos apretados contra su vientre y la respiración tranquila de Anselmo en la habitación de al lado. Pero en algún lugar, muy lejos, en una cárcel de máxima seguridad, Raúl miraba el techo de su celda y apretaba los puños hasta sangrar, porque la venganza, como el odio, no muere tan fácil. Y algún día, cuando menos lo esperen, volverá. La paz olía a tierra mojada y a cachorros creciendo. 3 meses habían pasado desde que los bloques se alzaron y el corral nuevo tuvo puerta de verdad. Los 4 pequeños ya no eran bolitas ciegas, corrían, saltaban, peleaban entre ellos y mordían todo lo que se movía. Brasa era el rey, grande y color café oscuro, con la misma mirada decidida de su madre. Luna había sacado un gris plateado que brillaba bajo la luna llena. Viento era el más flaco y el más rápido, un relámpago de orejas paradas. Sombra, el último, seguía siendo el más callado, pero sus ojos negros ya no parecían asustados, parecían saber cosas. Niebla cojeaba todavía un poco de la pata izquierda, pero la herida había cerrado dejando una cicatriz rosada que le cruzaba el hombro como un río seco. Cada mañana salía al patio, olfateaba el viento y, si no olía peligro, se echaba al sol con sus hijos encima, jugando a ser montaña. Anselmo había cambiado también. Ya no arrastraba los pies. La barba blanca estaba recortada, la camisa limpia. Los vecinos lo saludaban con respeto de verdad, no con la lástima de antes. Vendía su chatarra, cambiaba huevos por leche, y por las noches se sentaba en la puerta con Niebla a los pies, mirando las estrellas mientras los cachorros correteaban. Pero la paz nunca es eterna cuando hay sangre de por medio. Una mañana de octubre, cuando el aire ya olía a cempasúchil y a Día de Muertos, llegó una camioneta oficial al jacal. 2 policías bajaron, uno joven y nervioso, otro mayor con bigote gris y cara de cansancio. Anselmo salió a recibirlos con Niebla a su lado, el rabo bajo pero los ojos alerta. Buenas tardes, don Anselmo, dijo el mayor. Venimos por lo de los perros. Anselmo sintió que se le helaba el estómago. ¿Qué pasa con los perros? El policía sacó una carpeta llena de sellos. Los señores Raúl Vargas y compañía presentaron una denuncia formal. Alegan que la perra y los cachorros son propiedad de ellos. Tienen papeles, testigos, hasta fotos de la jaula donde los encontraron. Dicen que usted los robó. Anselmo soltó una risa amarga. ¿Robar? Me los dejaron morir en el monte. Quemaron mi casa. Mataron a mi burro, lo sabemos, respondió el policía joven, incómodo. Pero la ley es la ley. El juez dio orden de entrega en 48 horas. Si no los entrega voluntariamente, vendremos con fuerza pública y se lo llevamos detenido por robo y lesiones graves. Niebla gruñó tan bajo que pareció un trueno lejano. Los cachorros, que jugaban detrás, se callaron y se acercaron a su madre. Anselmo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sobre mi cadáver, los policías se miraron. El mayor suspiró. No lo haga más difícil, don Anselmo. Ya le tocó sufrir bastante. Se fueron dejando la orden encima de una mesa improvisada. Esa noche nadie durmió. Anselmo caminaba de un lado a otro del patio, hablando solo, maldiciendo. Niebla lo seguía con la mirada, los ojos amarillos brillando en la oscuridad.
Los cachorros, sintiendo la tensión, se acurrucaron todos juntos en un rincón. A las 3 de la mañana, Anselmo se detuvo frente a Niebla y se agachó. No los van a tocar. Te lo juré una vez y te lo vuelvo a jurar. Ella le lamió la mano. Sabía a sal y a miedo. Antes del amanecer, Anselmo cargó lo indispensable: la foto de Lucía, la cobija, el saco de croquetas, 2 garrafones de agua y una bolsa con los pocos pesos que tenía. Puso a los 4 cachorros dentro de una caja grande forrada con la manta de lana que le había regalado doña Chuyita. Niebla subió sola a la parte trasera de la carreta vieja que los vecinos le habían prestado después de lo de Canelo. No había burro esta vez. Anselmo mismo tiraría. Salieron cuando la luna todavía reinaba, sin encender lámpara. El camino era el de siempre, pero esta vez iban hacia el sur, hacia el mar, donde nadie los conocía y donde los papeles de un juez de pueblo no valían nada. Durante horas caminaron en silencio. Anselmo sudaba, las manos llenas de ampollas, pero no se detenía. Niebla iba sentada en la carreta, con la cabeza alta, vigilando. Los cachorros dormían apretados, ajenos todavía al exilio. Al mediodía llegaron a un cruce de caminos. Anselmo paró para dar agua a todos. Niebla bajó, cojeando, y olfateó el aire. Algo le inquietó. Un olor lejano pero conocido: gasolina, sudor rancio, odio. Anselmo lo notó. ¿Qué pasa, muchacha? Ella miró hacia el norte. De pronto, muy lejos, apareció un punto negro que levantaba polvo. Una camioneta. La misma camioneta gris, aunque ahora tenía abolladuras y el parabrisas roto. No eran los policías, eran ellos. Raúl había salido bajo fianza 2 semanas antes. El dinero de los compradores de perros peleadores es mucho y rápido. Había jurado terminar lo que empezó, aunque tuviera que hacerlo fuera de la ley. Anselmo maldijo por lo bajo. Ya nos vieron, azuzó la carreta. Corrieron. Las ruedas chirriaban, los cachorros se despertaron y empezaron a llorar. Niebla se puso de pie en la parte trasera, enseñando los dientes al viento. La camioneta los alcanzó en menos de 10 minutos. Frenó de lado, bloqueando el camino. 4 hombres bajaron, Raúl con el brazo todavía vendado, el gordo con una cicatriz nueva en la cara, y 2 más que Anselmo no conocía pero que llevaban machetes y una pistola en la cintura. Se acabó el juego, viejo, dijo Raúl, sonriendo con dientes nuevos. Los perros son míos. Y tú ya no sales vivo de esta. Anselmo se puso delante de la carreta, con el machete que nunca soltaba desde aquel día. Para llegar a ellos tienes que pasar sobre mí. Raúl se encogió de hombros. Era el plan. El gordo levantó la pistola. Niebla saltó de la carreta antes de que Anselmo pudiera detenerla. Aterrizó mal sobre la pata herida y aulló de dolor, pero se levantó y se colocó al lado del viejo, cojeando, sangrando otra vez por la cicatriz que se abrió, pero con los colmillos a la vista y el gruñido más feroz que jamás había salido de su garganta. Los cachorros, desde la carreta, ladraban con voces agudas, valientes aunque temblaran. Los hombres dudaron un segundo. Recordaban lo que esa perra era capaz de hacer, y entonces pasó lo imposible. Desde los costados del camino, entre los mezquites y los huizaches, empezaron a salir perros. Primero 1, luego 3, luego 10. Perros callejeros, flacos, llenos de cicatrices, de los que viven en los basureros y en los pueblos olvidados. Algunos cojeaban, otros tenían orejas cortadas, todos olían a hambre y a rabia antigua. Niebla los había llamado, no con ladridos, no con palabras. Con el olor de su sangre, con el sonido de su furia, con la memoria ancestral que todos los perros llevan en la sangre. Cuando una madre protege a sus crías, el mundo entero debe detenerse. Los perros se colocaron en semicírculo detrás de Niebla y Anselmo. Eran más de 20. Ninguno era grande, ninguno estaba sano, pero todos enseñaban los dientes. Raúl levantó la pistola, pero la mano le temblaba. El gordo retrocedió un paso. Uno de los nuevos intentó avanzar y 3 perros le saltaron encima al mismo tiempo. El grito fue corto y terminó en gorgoteo. Raúl disparó al aire. Los perros ni se inmutaron. Anselmo dio un paso al frente, machete en alto. Váyanse, dijo con voz calma. O no va a quedar ni uno de ustedes para contarlo. Los hombres miraron a los perros, miraron a Niebla que avanzaba cojeando pero sin retroceder nunca, miraron a Anselmo que ya no parecía un viejo sino un hombre que había perdido todo y ya no tenía miedo. Subieron a la camioneta dando reversa, atropellando mezquites, y desaparecieron levantando una nube de polvo que tardó minutos en bajar. Los perros se quedaron quietos hasta que el motor se perdió. Luego,
uno por uno, se acercaron a Niebla, le tocaron la nariz con respeto y se fueron, desvaneciéndose entre los arbustos como fantasmas. Niebla se derrumbó, Anselmo corrió a cargarla. Estaba ardiendo de fiebre, la herida abierta sangraba otra vez. Los cachorros lloraban en la carreta, el viejo miró al cielo, donde el sol empezaba a bajar, y tomó la decisión final: no vamos a huir más. Cargó a Niebla en sus brazos, la puso con sus hijos, y dio media vuelta. Regresaron al jacal cuando ya era noche cerrada. Los vecinos los vieron llegar, al viejo caminando con la carreta, a la perra herida pero viva, a los 4 cachorros ladrando de emoción, y supieron que la guerra no había terminado, pero esta vez no pelearían solos. El olor a sangre vieja y a pólvora quemada se pegaba a la piel de Niebla como una segunda piel. Habían pasado 5 días desde que regresaron al jacal, y la herida del hombro se había infectado. Daniela, la veterinaria, venía 2 veces al día, le limpiaba la pus amarillenta, le ponía antibióticos y le repetía a Anselmo que la perra estaba peleando con todo lo que le quedaba. Niebla apenas comía, solo bebía agua y lamía a sus cachorros para que no se alejaran. Los 4 ya corrían por el patio, pero cuando veían a su madre temblar se acercaban y se acostaban encima de ella, como si con sus cuerpos pequeños pudieran devolverle el calor que se le iba. Anselmo no dormía. Sentado en una silla junto a la puerta, con el machete entre las piernas y una linterna vieja, vigilaba la noche entera. Los vecinos habían empezado a turnarse: don Refugio, los hijos de doña Chuyita, hasta el maestro de la escuela. Todos sabían que Raúl no se conformaría con una derrota. El pueblo entero olía a tormenta. La tormenta llegó la noche del 31 de octubre, cuando la luna estaba tan roja que parecía sangrar. A las 2 de la mañana, Niebla levantó la cabeza con dificultad. El viento traía un olor que le revolvió las tripas: gasolina otra vez, pero más fuerte, y algo nuevo: alcohol y rabia pura. Anselmo lo sintió también. Se puso de pie de un salto. Vienen, dijo. Los perros del pueblo empezaron a ladrar al mismo tiempo, desde los techos, desde los callejones, un coro de alarma que retumbó en todo el valle. Anselmo abrió la puerta y salió al patio. Niebla se arrastró detrás, dejando un rastro húmedo de pus y sangre. Los cachorros la siguieron, temblando. En el camino se encendieron faros. No uno, sino 3 pares. 3 camionetas avanzaban despacio, sin prisa, como si supieran que esta vez nadie los detendría. La primera era la gris de siempre. De ella bajó Raúl con un rifle de caza en la mano buena y una botella de mezcal en la otra. Detrás venían 8 hombres más, algunos conocidos del pueblo, otros traídos de fuera, todos con palos, machetes, cadenas y una pistola al cinto. El gordo llevaba una lata grande de gasolina en cada mano. Raúl se detuvo a 10 metros del portón y gritó, borracho de alcohol y de odio: sal, viejo cabrón. Esta vez no hay perros callejeros que te salven. Anselmo abrió el portón y salió solo, machete en mano. Niebla quiso seguirlo, pero las patas le fallaron y cayó de hocico. Los cachorros chillaron y se apretaron contra ella. Desde las casas cercanas empezaron a salir luces. Los vecinos aparecieron en las puertas, algunos con escopetas viejas, otros con machetes, muchos solo con valor. Doña Chuyita llevaba un crucifijo en la mano y rezaba en voz alta. El maestro traía una cámara de video que grababa todo. Raúl soltó una carcajada: ¿ahora tienes ejército, abuelo? Pues hoy se mueren todos. Levantó el rifle y disparó al aire. El estruendo hizo que los cachorros se escondieran debajo de Niebla. Entonces pasó lo que nadie esperaba. Niebla se levantó, no sabía cómo. El dolor era un incendio que le quemaba cada hueso, pero se levantó. Dio un paso, luego otro, cojeando terriblemente, la cabeza baja, la sangre goteando. Los cachorros la miraron y, por primera vez, ladraron fuerte, valientes. Brasa salió de debajo de ella y se puso a su lado. Luna, viento y sombra hicieron lo mismo. 4 cachorros de 4 meses, flacos pero con los dientes ya filosos, formando una línea detrás de su madre herida. Niebla avanzó hasta colocarse al lado de Anselmo, y gruñó. Fue un gruñido que no parecía salir de un cuerpo tan roto. Fue el sonido de todas las madres que han perdido hijos, de todos los perros que han sido pateados, encadenados, olvidados. Fue el sonido de la tierra misma diciendo basta. Los hombres dudaron. Raúl disparó al suelo, a los pies de Niebla. La tierra saltó.
Ella ni parpadeó. Entonces los perros del pueblo salieron de la oscuridad. No eran 20 esta vez. Eran más de 50. Salieron de los callejones, de debajo de las casas, de los basureros. Perros cojos, ciegos de un ojo, con costillas marcadas, con el pelo lleno de sarna. Pero todos avanzaron en silencio, formando un semicírculo perfecto detrás de Niebla y Anselmo. Raúl retrocedió un paso. Uno de sus hombres intentó correr. 3 perros lo derribaron antes de que diera 10 pasos. El gordo tiró las latas de gasolina y levantó las manos. Ya. Nos vamos. Raúl no quería irse. Estaba loco de rabia y de mezcal. Apuntó el rifle directo al pecho de Anselmo. Primero te mato a ti, viejo. Luego a la perra. Luego quemó todo. Apretó el gatillo. Niebla saltó. El dolor fue tan grande que no lo sintió. Saltó con la pata herida colgando, con el cuerpo medio muerto, y se estrelló contra el pecho de Raúl justo cuando el disparo salió. La bala se perdió en el cielo. Los dos cayeron al suelo. Niebla clavó los colmillos en el cuello del hombre, en el mismo lugar donde años atrás había visto a otros perros morir desangrados en peleas. Sintió el sabor caliente de la sangre, oyó el grito ahogado, sintió que la vida se le iba al mismo tiempo que se la quitaba a él. Los otros hombres corrieron hacia las camionetas. Los perros del pueblo los persiguieron, mordiendo llantas, rompiendo vidrios, aullando como demonios. Las 3 camionetas arrancaron a toda velocidad, dejando a Raúl tirado en el polvo. Anselmo corrió hacia Niebla y la apartó con cuidado. Ella soltó el cuello. Raúl gorgoteaba, con los ojos abiertos mirando la luna roja, la sangre saliendo a borbotones. Niebla se derrumbó. Anselmo la cargó en brazos, llorando como niño. No, muchacha, no, todavía no. Los vecinos se acercaron. Alguien trajo una cobija. Daniela llegó corriendo desde su casa, con la bata puesta encima del pijama y el maletín en la mano. Niebla respiraba apenas. La infección, la pérdida de sangre, el último esfuerzo, todo la había alcanzado. Anselmo la acostó en el patio, sobre la cobija. Los 4 cachorros se metieron debajo de ella, lamiéndole la cara, gimiendo. Los perros del pueblo formaron un círculo respetuoso y se quedaron allí, en silencio. Daniela le puso una inyección para el dolor. Niebla levantó la cabeza una última vez y miró a Anselmo. En sus ojos amarillos ya no había miedo, ni rabia. Solo paz. Le lamió la mano una vez, despacio, después cerró los ojos. El silencio fue tan grande que hasta el viento se detuvo. Anselmo la abrazó contra su pecho y lloró sin vergüenza, con la cara enterrada en el cuello de la perra que le había devuelto la vida cuando él ya no quería vivirla. Los perros del pueblo aullaron entonces, todos al mismo tiempo, un aullido largo y triste que subió hasta las estrellas y bajó hasta el fondo de la tierra. Cuando terminó, uno por uno se acercaron, tocaron la nariz de Niebla con la suya y se fueron, desapareciendo en la noche. Al amanecer, Raúl ya estaba muerto. La policía llegó cuando el sol apenas salía. Esta vez no vinieron a llevarse perros. Vinieron a llevarse un cadáver y a tomar declaraciones. Los videos del maestro, las fotos de los celulares, los testimonios de 30 vecinos, todo probó que había sido defensa propia. Nadie se llevó a los cachorros. Anselmo cavó la tumba al lado de ceniza, bajo el mezquite que había sobrevivido al fuego. Enterró a Niebla envuelta en la misma cobija donde habían dormido tantas noches. Puso encima la foto chamuscada de Lucía. Ahora están juntas, dijo. Mi hija y mi perra. Las 2 me salvaron. Los 4 cachorros se quedaron mirando la tierra fresca mucho rato. Brasa se acostó encima, como había hecho su madre una vez, y el pueblo entero, por primera vez en años, sintió que había ganado algo. Pero en la cárcel, en una celda fría, el tío de Raúl recibió la noticia de la muerte de su sobrino y juró que la deuda no quedaba pagada, porque la sangre siempre pide más sangre, y algún día, alguien vendrá a cobrarla. El mezquite floreció de golpe, como si la tierra quisiera decir algo que nadie se atrevía a pronunciar. Las flores amarillas cubrían la tumba de Niebla y la de ceniza, y el viento las llevaba por todo el patio, pegándolas a las paredes, a la ropa tendida, al pelo de los 4 cachorros que ya no eran cachorros. Habían pasado 6 meses. Brasa medía casi lo que su madre, con el pecho ancho y la mirada firme. Luna era la más alta, elegante, de color gris humo. Viento seguía siendo el delgado relámpago negro. Sombra, el silencioso, había sacado un brillo dorado en el pelo que nadie esperaba. Anselmo había envejecido 10 años en 6 meses y,
al mismo tiempo, rejuvenecido. Se levantaba antes del sol, abría la puerta y los cuatro entraban en tropel a despertarlo lamiéndole la cara. Después salía al patio, se sentaba bajo el mezquite y hablaba. Hablaba con Niebla como hablaba antes con Canelo, como hablaba con Lucía cuando era niña. Les contaba el día, les pedía consejo, les agradecía. Y cuando terminaba, apoyaba la mano sobre la tierra tibia y sentía, o creía sentir, que algo le respondía desde abajo. El pueblo había cambiado también. Ya no había perros encadenados en los techos ni cachorros vendidos a escondidas. Daniela abrió una pequeña clínica gratuita los domingos. Los niños llevaban comida a los callejeros. Cuando alguien veía un perro herido, lo cargaba y lo traía al jacal de Anselmo, porque sabían que ahí había manos que curaban y un corazón que entendía. El patio se llenó de perros cojos, ciegos, viejos, que llegaban y se quedaban. Nunca eran adoptados, simplemente formaban parte de la familia. Dormían en fila contra la pared, vigilaban la puerta, y cuando Anselmo salía a vender chatarra, lo seguían como una procesión desgarbada. Una mañana de mayo, muy temprano, Anselmo estaba barriendo el patio cuando llegó una camioneta que no conocía. Era nueva, negra, con vidrios polarizados. Se detuvo frente al portón. Anselmo apretó la escoba. Los perros se levantaron todos a la vez, orejas tiesas, gruñidos bajos. Bajó un hombre de traje, joven, con gafas oscuras y una carpeta en la mano. Detrás de él, dos más grandes, con camisas ajustadas y bultos sospechosos bajo la axila. «Buenos días, señor Anselmo», dijo el del traje, con voz educada que sonaba a mentira. «Venimos de parte del licenciado Vargas». El tío de Raúl Vargas. Anselmo no contestó. Solo miró. El hombre abrió la carpeta y sacó unas hojas. «Le traemos una oferta. 100,000 pesos por el terreno y la casa. En efectivo. Hoy mismo. Usted firma aquí y se va a donde quiera. Lejos». Con sus perros, claro. Anselmo soltó una risa seca que sonó como grava. «Este terreno es lo único que me queda de mi mujer y de mi hija. Y ahora también de Niebla. No se vende». El hombre suspiró, como si le doliera tener que llegar a esto. «Don Anselmo, el licenciado no está pidiendo. El licenciado está avisando. Si no firma, vamos a tener que insistir de otras maneras. Y no queremos que nadie más salga lastimado». Los perros avanzaron un paso. Brasa enseñó los colmillos. Luna se colocó a la izquierda de Anselmo, Viento a la derecha, Sombra se quedó atrás, pero sus ojos brillaban con la misma furia fría de su madre. El hombre del traje miró a los perros y tragó saliva. «Tiene hasta mañana al mediodía», dijo, dejando los papeles en el suelo. «Después vendremos a recoger la respuesta». Y la escritura. Subieron a la camioneta y se fueron. Esa tarde el pueblo entero se reunió en el jacal. Vinieron más de 60 personas, mujeres, niños, hombres con escopetas viejas, muchachos con celulares. Daniela trajo un altavoz y grabó todo. El maestro escribió un documento que todos firmaron. El terreno de Anselmo era ahora patrimonio de la comunidad canina. Nadie podría comprarlo ni quitárselo mientras viviera un solo perro en el pueblo. Al anochecer colgaron el documento en la pared, junto a la foto chamuscada de Lucía y a un retrato grande de Niebla que había pintado un niño de la escuela. Esa noche Anselmo no pudo dormir. Salió al patio con una botella de mezcal y se sentó bajo el mezquite. Los 4 perros se acostaron a su alrededor. Brasa apoyó la cabeza en su pierna. Anselmo habló en voz baja: «No sé si alcance, muchacha. Son gente con dinero y pistolas. Pero te juro que no me voy. Aquí me planto. Como tú te plantaste». Vertió un poco de mezcal en la tierra de la tumba. Al día siguiente, a las 11:30, la camioneta negra regresó. Esta vez venían 6 hombres. El del traje bajó con una sonrisa que ya no era educada. Firmó: «Don Anselmo». Anselmo estaba de pie en el portón, con los 4 perros a sus lados y 30 vecinos detrás, armados con lo que tenían: palos, machetes, una escopeta de un solo tiro, teléfonos.